¿Sabías que una mujer salvó de la ruina a un futuro rey en medio de guerras, persecuciones y decisiones impulsivas? Emerge la figura de Abigail, un personaje que pocos conocen en profundidad, pero cuya sabiduría fue capaz de cambiar el curso de la historia de Israel. Esta no es simplemente otra narración bíblica sobre reyes y profetas. Es la historia de una mujer que con palabras y perspicacia evitó un baño de sangre y evitó que el corazón de un hombre cometiera un error fatal. Abigail vivió una época de inestabilidad cuando David, aún no coronado, huía del rey Saúl y vivía con sus guerreros en el desierto, sosteniéndose con lo que podía. Fue en este escenario tenso e impredecible donde brilló su coraje. Su marido, Nabal, era un hombre rico y poderoso, pero necio y arrogante. Despreciaba a David y se negó a ayudarlo incluso después de recibir protección de sus hombres. Esta afrenta encendió la ira de David, quien decidió atacar y exterminar a toda la casa de Nabal. Pero antes de que ocurriera el desastre, Abigail actuó. Ella se enteró de la situación a través de los sirvientes de Nabal e inmediatamente tomó una decisión audaz. Preparó provisiones, reunió una pequeña procesión y salió al encuentro de David. Su actitud fue mucho más que un gesto de hospitalidad, fue intervención divina. Con sabias palabras, respeto y una postura humilde, Abigail logró calmar la furia de David, convenciéndolo de no cometer ese acto de venganza. Esta mujer, muchas veces olvidada en los relatos populares, fue utilizada por Dios para preservar la justicia, proteger su hogar y, sobre todo, evitar que el futuro rey de Israel se manchara con sangre inocente. Quédese hasta el final para descubrir cómo la sabiduría de una mujer cambió el curso de la historia de Israel. Antes de continuar con esta impresionante historia, quiero extenderles una invitación especial. Si sientes que historias como la de Abigail tocan tu corazón, que despiertan algo dentro de ti, tal vez un deseo de sabiduría, coraje o de marcar la diferencia incluso en las situaciones más difíciles, entonces este canal es para ti. Aquí, cada narración bíblica es más que un cuento antiguo. Es una clave para la transformación de la vida. Es un recordatorio de que tú también eres parte de algo más grande. Así que, si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana. Y si este mensaje ya te ha hablado de alguna manera, deja un me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, buscan significado, dirección y pertenencia. Ahora continuemos el viaje de Abigail, esta mujer que, con sabiduría y audacia, se interpuso entre la destrucción y el destino de un rey. La historia de Abigail está registrada en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, en un momento particularmente delicado en la trayectoria de David. Saúl, aún rey de Israel, persiguió a David con furia, lleno de celos y miedo por la creciente influencia de aquel joven guerrero que ya se había ganado el corazón del pueblo. David había sido ungido por Samuel como próximo rey, pero aún no ocupaba el trono. En cambio, vivió como fugitivo en los desiertos de Judá, acompañado por unos 600 hombres que lo siguieron fielmente. Fue una vida de incertidumbre, desplazamientos constantes y pruebas diarias, donde David tuvo que tomar decisiones que muchas veces desafiaron su fe, su autocontrol y su sentido de justicia. En este contexto, mientras se escondían en la región desértica de Maón y Parán, David y sus hombres se encontraron con los pastores de un hombre llamado Nabal. David, actuando con integridad, no tomó nada por la fuerza, no atacó las propiedades del hombre, ni permitió que sus hombres causaran ningún tipo de daño. Al contrario, protegieron a los pastores de Nabal durante todo el tiempo que estuvieron en esa región. Los siervos de Nabal
presenciaron esta protección. Más tarde, durante la época de esquila de ovejas, ocasión de celebración y generosidad en esa cultura, David envió mensajeros a Nabal con una petición respetuosa, que les diera algo de suministro, considerando el bien que habían hecho a sus siervos y a sus rebaños. Nabal, cuyo nombre ya lleva un significado simbólico, tonto o tonto, era un hombre sumamente rico, con 3000 ovejas y 1000 cabras. Su corazón, sin embargo, era duro y arrogante. Era descendiente de Caleb, por lo que tenía un linaje respetable, pero su actitud contrastaba completamente con el honor de sus antepasados. Cuando recibió la petición de David, respondió con desprecio y burla, despreciando el favor recibido y tratando a David como a un rebelde insignificante. Este insulto fue suficiente para despertar la furia de David, quien rápidamente preparó unos 400 hombres armados para atacar a Nabal y toda su casa. David, en ese momento, estaba decidido a eliminar a todo hombre que perteneciera a esa familia, en un acto de venganza que, aunque humanamente comprensible, violaba los principios de justicia y autocontrol que tanto valoraba el propio David. Es en este punto de la narración cuando aparece Abigail, la esposa de Nabal. Es descrita en el texto bíblico como una mujer de buen entendimiento y hermosa, es decir, sabia, prudente, con discernimiento, además de hermosa. Su postura contrasta completamente con la de su marido. Ella no solo reconoce la gravedad de la situación, sino que también actúa con rapidez, valentía y sabiduría para evitar una tragedia. Abigail fue una mujer que, incluso en una posición sumisa dentro de una sociedad patriarcal, supo utilizar su voz, su inteligencia y su sensibilidad espiritual para convertirse en mediadora entre dos mundos, el de la locura de Nabal y el de la ira de David. Su entrada en la historia no es fruto del azar, sino de una intervención precisa en un momento crítico, donde las emociones estaban a flor de piel y donde decisiones irreflexivas podían traer consecuencias irreversibles. La Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida de Abigail antes de este episodio, pero su actitud revela mucho sobre su carácter. Conocía las costumbres, entendía el contexto y tenía un agudo sentido de la justicia y la responsabilidad. Incluso sin ser consultada por su marido, ella tomó la iniciativa de reparar el error cometido por él, lo que demuestra su voluntad de interponerse entre el error de una persona y la venganza de la otra. Fue una mujer que no solo sabía lo que era correcto, sino que también supo actuar por la paz, incluso cuando eso requería riesgos personales y enfrentar situaciones delicadas. Abigail no era solo una esposa sabia, era un puente entre la necedad y el juicio, entre el orgullo y la redención. Mientras David y sus hombres permanecían en el desierto, su presencia se convirtió en una bendición silenciosa para los pastores de Nabal. No solo se abstuvieron de tomar posesión por la fuerza, sino que también actuaron como guardianes discretos de los rebaños y sirvientes de Nabal. Durante todo el tiempo que estuvieron en esa región, los hombres de David protegieron a los pastores del peligro, impidiendo ataques de merodeadores o grupos hostiles que fácilmente podrían dañar los rebaños. Esta protección fue significativa, especialmente en una época en la que la violencia y el saqueo eran comunes en regiones desiertas y mal vigiladas. Los propios siervos de Nabal testificarían más tarde que los hombres de David eran como un muro a su alrededor, tanto de día como de noche, mientras pastoreaban en el campo. Basándose en esta historia de respeto y asistencia, David vio una oportunidad de buscar apoyo en un momento de necesidad. Era tiempo de esquila de ovejas,
tiempo de celebración, generosidad y abundancia, especialmente para aquellos que tenían grandes rebaños como Nabal. Sabiendo esto, David envió a 10 de sus hombres con un mensaje cortés, en el que se presentó de manera pacífica, recordó la buena relación que sus hombres habían mantenido con los pastores y pidió cualquier alimento que Nabal estuviera dispuesto a ofrecer. El tono del mensaje fue respetuoso y amigable. David no exigió nada, pero con razón esperaba cierta reciprocidad de un hombre que se había visto indirectamente favorecido por su presencia. Sin embargo, la respuesta de Nabal fue de completo desprecio. No solo se negó a ayudar, sino que insultó directamente a David y cuestionó su identidad. Él dijo a los mensajeros: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hoy en día muchos siervos huyen de sus amos. Con estas palabras, Nabal se burló de la condición de fugitivo de David y cuestionó su honor. Además, se mostró egoísta y mezquino al decir que no compartiría su pan, agua y carne con hombres desconocidos. Esta reacción no fue solo un rechazo, fue una provocación deliberada, llena de orgullo, ceguera espiritual y falta de discernimiento. Nabal menospreció a un hombre que había sido ungido por Dios, aunque quizás no lo supiera, y no reconoció la bendición que había recibido a través de David y sus guerreros. Cuando los mensajeros regresaron y le contaron a David las palabras de Nabal, él se sintió profundamente ofendido. No se trataba solo de una cuestión de comida, era una cuestión de honor, justicia y reconocimiento. David, hasta entonces, se había controlado ante muchas injusticias, incluida la constante persecución de Saúl. Pero en ese momento, ante la ingratitud y el insulto de Nabal, se encendió su ira. Tomado por la indignación, David dio órdenes inmediatas: que cada uno se ciñera su espada. Unos 400 guerreros partieron con él hacia la casa de Nabal, mientras 200 se quedaron para guardar las provisiones. La decisión de David fue clara: destruir a todos los hombres de aquella casa antes del amanecer. Juró que no dejaría vivo ni a un solo macho. Fue una respuesta impulsiva y feroz, impulsada por un sentimiento de justicia personal, pero que puso en riesgo su integridad y su futuro. El hombre que había perdonado la vida a Saúl dentro de una cueva por temor a Dios, ahora se preparaba para un acto de venganza motivado por la ira. El conflicto estuvo a punto de estallar en tragedia, y la tensión espiritual de ese momento reveló la fragilidad humana incluso en un corazón elegido por Dios. El honor había sido ofendido, la oportunidad de hacer justicia parecía clara a los ojos de David y la espada ya estaba en sus manos. El camino hacia el derramamiento de sangre estaba trazado y solo una intervención inesperada podría cambiar el curso de esta historia. Cuando la tensión ya estaba en su punto máximo y el peligro de destrucción se cernía sobre la casa de Nabal, uno de sus sirvientes, temiendo lo que estaba por suceder, buscó a Abigail. Sabía que su señor era un tonto y que sus hirientes palabras podrían tener consecuencias desastrosas. Al informarle a Abigail lo que había sucedido, el siervo no solo expuso la rudeza de Nabal, sino que también testificó sobre el buen trato que los hombres de David habían dado a los pastores en el campo. Dijo que eran muy buenos, que no hacían daño alguno, y que en todo el tiempo que estuvieron con ellos, nada se quitó ni se perdió. De hecho, afirmó que los hombres de David habían sido como un muro de protección, día y noche, mientras estaban con él, cuidando los rebaños. El sirviente concluyó con una advertencia: que Abigail considerara qué hacer, pues la destrucción de su casa ya estaba decidida. Ante esta información, Abigail no lo dudó, demostrando claridad de pensamiento, autoridad y coraje. Actuó de inmediato. Preparó una cantidad considerable de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino
5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 empanadas de higos prensados. Ordenó que cargaran todo en burros y ordenó a sus sirvientes que siguieran adelante, ya que ella la seguiría de cerca. Es importante resaltar que ella no le dijo nada a Nabal, sabiendo que él, en su arrogancia y falta de juicio, podría intentar detenerla. Abigail sabía que el tiempo apremiaba, que la tragedia se acercaba y que solo una acción firme y sabia podría evitar el desastre. Mientras David avanzaba con sus hombres, inflamado de ira y decidido a exterminar la casa de Nabal, Abigail salió a su encuentro. Cuando lo vio, rápidamente se bajó del asno y se postró rostro en tierra delante de él. Su actitud estuvo marcada por la humildad, la reverencia y el profundo discernimiento. Ella tomó sobre sí la culpa que no era suya, diciendo: «Ah, Señor mío, que la culpa recaiga sobre mí. Deja que tu sierva hable en tus oídos y escucha las palabras de tu sierva». Ella comienza su discurso no con justificaciones o acusaciones, sino con intercesión. En un gesto de sabiduría y nobleza, se sitúa entre la ira de David y la locura de Nabal. Con palabras dulces, firmes y profundamente espirituales, Abigail sostiene que David no debe mancharse las manos con sangre innecesaria y venganza personal. Su discurso impresiona por su claridad y profundidad teológica. Ella reconoce a David como alguien llamado por Dios, alguien cuya vida se guarda en la gavilla de los que viven con el Señor. Abigail le recuerda a David que en el momento oportuno el Señor lo establecerá como príncipe sobre Israel y que sería un error llevar consigo el peso de la sangre derramada en venganza. Apela a la conciencia de David, a su pacto con Dios y a su identidad como siervo del Altísimo. Cada frase pronunciada por Abigail revela un corazón que comprende las realidades espirituales con precisión. Ella no intenta convencer a David con argumentos humanos, sino con verdades eternas. Su lenguaje es respetuoso, profético y profundamente inspirado. Abigail no solo detiene una masacre, sino que también rescata a David de un momento de debilidad, recordándole quién es él ante Dios. Su actitud, además de valiente, es estratégicamente eficaz. Se presenta con humildad, pero su influencia es notable. Habla con la firmeza de quien sabe lo que dice, sin ofender, sin desafiar, sin miedo, pero con una autoridad que proviene de la sabiduría. Abigail no levanta la voz, no intenta dominar la situación por la fuerza, sino que se gana el corazón de David mediante el poder de la verdad, la sabiduría y la gracia. Es una de las intervenciones más bellas y poderosas registradas en las Escrituras, realizada por una mujer que entendió su papel y supo, con dignidad, cambiar el curso de una historia que parecía ya escrita. La llegada de Abigail ante David y su discurso, lleno de sabiduría, tuvieron un impacto profundo e inmediato en el corazón del futuro rey. La ira que consumía a David comenzó a disiparse mientras escuchaba atentamente cada palabra de aquella mujer que con valentía y discernimiento intercedió por la vida de su hogar. David, que estaba a punto de cometer un irreflexivo acto de venganza, quedó sorprendido por la serenidad, claridad y autoridad espiritual con la que Abigail se presentaba. Su corazón, aunque lleno de furia, todavía era sensible a la voz de Dios, e inmediatamente reconoció que no estaba ante una simple esposa desesperada que intentaba salvar su hogar, sino ante una mujer enviada por Dios para evitar un grave error. David respondió con gratitud y reverencia. Él dijo: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que os ha enviado hoy a mi encuentro». Estas palabras revelan cuánto comprendió que esa intervención no era solo humana, sino divina.
Reconoció que la presencia de Abigail en ese momento fue una liberación providencial. Elogió su sabiduría y le agradeció por evitar que sus manos se mancharan de sangre innecesariamente. Dijo además: «Bendita sea tu prudencia y bendito seas tú mismo, que hoy me impidió derramar sangre y vengarme por mi propia mano». La sabiduría de Abigail había tocado profundamente su espíritu y lo había devuelto al camino de la justicia. Lo que hace que esta respuesta sea aún más notable es que David era un hombre entrenado para la guerra, acostumbrado a enfrentar enemigos y tomar decisiones rápidas en el campo de batalla. Era plenamente capaz de llevar a cabo su plan de venganza y sus hombres estaban dispuestos a obedecer. Sin embargo, ante la verdad, la humildad y la sabiduría de Abigail se desarmó. Esta actitud revela la grandeza de carácter que tenía David incluso antes de asumir el trono. No vio en Abigail una amenaza o una afrenta, sino una voz de Dios que le hablaba directamente. No permitió que el orgullo le impidiera escuchar, ni permitió que la ira hablara más que la razón. En cambio, se humilló y reconoció que había sido rescatado del error por alguien que tuvo el coraje de intervenir con gracia y prudencia. David entendió que, al perdonar a Nabal y su casa, se estaba librando de cargar con una culpa que podría comprometer su futuro. Sabía que el trono que le esperaba no debía verse empañado por acciones irreflexivas, por decisiones motivadas por el odio o la superioridad moral. El recuerdo de este episodio podría perseguirlo para siempre, pero la intervención de Abigail lo liberó de esta carga. Al declarar que se le impidió derramar sangre y vengarse por su propia mano, David expresa no solo gratitud, sino también alivio espiritual. Fue liberado de un camino oscuro que a sus ojos le parecía hermoso, pero que estaba plagado de graves consecuencias. Luego, David acepta los regalos que Abigail había traído para sus hombres, pero más que eso, acepta la liberación que vino con ella. Él declara que ha escuchado su petición y la ha concedido, y luego la despide en paz. No hay constancia de ningún intento de represalia, de orgullo herido o de insistencia en mantener su plan anterior. El cambio de dirección fue total. Esta respuesta de David revela a un hombre que, aunque guerrero, supo escuchar, discernir y retroceder ante la verdad. No solo se estaba librando de matar a otros, estaba siendo salvado de una mancha que podía comprometer su alma. La sabiduría de Abigail fue el instrumento, pero la respuesta de David demostró que su corazón todavía era sensible a la voluntad de Dios. El encuentro entre estos dos personajes marcó un punto de inflexión en la narración y mostró que, incluso en los momentos más críticos, Dios es capaz de intervenir precisamente utilizando a quienes tienen un corazón dispuesto para actuar con discernimiento y valentía. Después de la intervención de Abigail y la retirada de David, el destino de Nabal comenzó a desarrollarse de una manera inesperada, pero profundamente reveladora. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal celebrando con un gran banquete en un ambiente festivo y de borrachera, como si fuera un rey. Estaba completamente ajeno al peligro que horas antes había rodeado su casa. Abigail sabiamente esperó hasta la mañana siguiente, cuando se pasó el vino, para contarle lo que había sucedido. El acercamiento de David con sus 400 hombres, la destrucción inminente y la forma en que ella había intercedido e impedido el derramamiento de sangre. Al oír todo esto, el corazón de Nabal se llenó de una profunda conmoción. Estaba paralizado por el terror, como si su cuerpo se hubiera congelado ante la verdad de que su propia locura casi le había costado la vida y destruido su hogar. El texto bíblico dice que quedó como una piedra,
y unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. La muerte de Nabal se presenta en las Escrituras como un juicio directo de parte de Dios. No fue por edad ni por una enfermedad común, sino como consecuencia de su comportamiento necio, arrogante y despreciable. Despreció a uno de los ungidos del Señor, no reconoció la mano de Dios sobre la vida de David y actuó con total dureza de corazón, incluso frente a las bendiciones recibidas a través de la protección de los siervos. La narración deja en claro que Dios actuó soberanamente para quitar al que se había convertido en un obstáculo, tanto para su esposa como para el propósito que estaba edificando a través de David. La justicia que David intentó ejecutar con sus propias manos fue realizada por Dios en el momento y de la manera que mejor le pareció. David, al enterarse de la muerte de Nabal, no se regocijó por la tragedia, pero reconoció la mano del Señor en acción. Declaró: «Bendito sea el Señor, que defendió mi causa contra Nabal, impidiéndome hacer el mal con mis propias manos». Esta comprensión espiritual de David demuestra la profundidad de su fe y su sumisión a la soberanía divina. Comprendió que la liberación que había recibido era completa. Se le había impedido cometer un grave error y todavía veía la justicia de Dios ejecutándose con justicia y sin que sus manos se mancharan de venganza. Ante ello, toma una decisión que marcaría no solo su historia personal, sino también la historia de Israel. Envía mensajeros a Abigail, invitándola a ser su esposa. Este gesto va más allá del interés personal o romántico. David reconoce en Abigail a una mujer cuya sabiduría, valentía y espiritualidad eran dignas de caminar junto a un hombre que en el futuro gobernaría el pueblo de Dios. Abigail, por su parte, recibe la invitación con humildad y honor. Ella se postra rostro en tierra ante los mensajeros, diciendo que está lista para servir y lavar los pies de los sirvientes de su amo. Una vez más, su postura revela no solo reverencia, sino también una profunda conciencia del papel que estaba a punto de asumir. Ella se levanta, monta en su asno y parte con sus sirvientes para unirse a David como su esposa. Con esto, Abigail no solo escapa de la casa de un hombre necio, sino que entra en el propósito de Dios de una manera aún más elevada. Su vida, que ya había estado marcada por la sabiduría y el discernimiento, se entrelaza ahora con el destino del futuro rey de Israel. Abigail se convierte entonces en una figura simbólica y poderosa dentro de la narrativa bíblica. Representa a la mujer que incluso en circunstancias adversas actúa con discernimiento, valentía y fe. Su historia es un ejemplo de la influencia que alguien puede ejercer cuando decide actuar sabiamente en momentos críticos. No buscaba protagonismo, no buscaba poder, pero su carácter la situaba en un puesto de honor. Al convertirse en la esposa de David, Abigail es elevada de una vida junto a un hombre necio a una posición de sociedad con quien gobernaría Israel, y su nombre está registrado en la narración de Abigail, registrada en 1 Samuel 25, que va más allá de un simple episodio histórico que involucra a David, Nabal y una mujer sabia. Es una poderosa demostración de cómo la sabiduría y la prudencia pueden convertirse en herramientas divinas para prevenir el mal y reconducir el curso de los acontecimientos. Abigail, rodeada de las limitaciones de su tiempo y de un matrimonio con un hombre insensato e insensato, no se definió por sus circunstancias, sino por su capacidad de discernir el tiempo, de escuchar atentamente y de actuar con audacia revestida de humildad. En un escenario tenso, donde la furia y la venganza estaban a punto de estallar, fue su actitud reflexiva la que detuvo una tragedia inminente.
La sabiduría de Abigail no era solo intelectual o emocional, sino profundamente espiritual. Reconoció lo que estaba en juego y comprendió que había algo mucho más grande que un conflicto interno. Su prudencia la llevó a actuar con rapidez, organizando un plan de reconciliación que implicó generosidad, diplomacia y las palabras adecuadas, dichas en el momento adecuado. Su discurso ante David no fue improvisado. Cada frase demostró conocimiento de las promesas de Dios, la identidad de David como el ungido del Señor y las consecuencias que vendrían si actuaba apresuradamente. Abigail no solo evitó la muerte de inocentes, sino que preservó la integridad espiritual de un futuro rey. Este episodio también enseña sobre la importancia de actuar con valentía y fe en medio del peligro. Abigail no se escondió, no esperó un milagro pasivo, ni contó con que Nabal cambiara de actitud. Ella entendió que necesitaba permanecer en la brecha, aunque sabía que el camino hacia David podría ser peligroso. Una mujer solitaria, acercándose a un grupo de guerreros armados, liderados por un hombre inflamado de ira, podría haber sido ignorada o incluso atacada. Pero su fe la impulsó a continuar. Confió en que estaba haciendo lo correcto y que Dios honraría su audacia vestida de humildad. Su valentía no fue imprudente, fue el resultado de una fe madura que comprende que obedecer la sabiduría de Dios vale más que preservar la propia seguridad. Además, la historia de Abigail revela una verdad recurrente en las Escrituras. Dios usa personas poco probables para cumplir sus propósitos. Abigail era una mujer casada con un hombre arrogante que vivía en una casa dominada por la necedad y sin embargo era un instrumento de liberación y transformación. No ocupó una posición de liderazgo, no tuvo voz pública, no fue profetisa ni tuvo un estatus social que la hiciera destacar. Aún así, se utilizó para preservar el linaje del rey de 1900 de Israel y proteger los planes de Dios. Esta realidad resuena en toda la Biblia. Dios ve el corazón y levanta hombres y mujeres detrás de escena para realizar su voluntad en las etapas más decisivas de la historia. En última instancia, Abigail se convierte en un retrato viviente de la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31. Trabaja con diligencia, habla sabiamente, actúa con fortaleza y honor y no teme las malas noticias. Su vida inspira no solo a las mujeres, sino a todo aquel que quiera ser instrumentos de paz y sabiduría en medio de los conflictos. Ella nos enseña que la prudencia no es pasividad, sino firmeza revestida de inteligencia emocional y espiritual. Muestra que la verdadera belleza de alguien radica en su disposición a obedecer la voz de Dios, incluso cuando el ambiente es hostil. Abigail es un referente de liderazgo silencioso, de influencia sin imposición, de valentía revestida de gracia. Su historia es un recordatorio vivo de que la sabiduría puede desviar la ira, que la humildad puede transformar los destinos y que Dios sigue formando hombres y mujeres con discernimiento para actuar en el momento adecuado e impedir que el mal avance. Escrituras como ejemplo eterno de sabiduría e intervención divina en el momento adecuado. Una mujer cambió el destino de un rey, con palabras, no con una espada. La historia de Abigail es una de las historias más poderosas de sabiduría, coraje y fe contenidas en las Escrituras. Mientras muchos recurren a la fuerza para resolver los conflictos, ella utilizó el discernimiento. Mientras que otros se sentirían abrumados por el miedo ante un ejército enfurecido, ella avanzó con humildad y autoridad. Abigail no solo evitó una masacre, sino que también liberó a David de cargar con el peso de una culpa irreversible y al hacerlo, influyó directamente en el curso de la historia de Israel.
Su actitud nos recuerda que las decisiones sensatas, tomadas con valentía y sabiduría, tienen el poder de transformar vidas y preservar destinos. Hoy, en un mundo marcado por reacciones impulsivas, juicios apresurados y palabras lanzadas como flechas, la postura de Abigail sigue siendo un llamado a la reflexión. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar la voz de la prudencia? ¿Cuántas veces ignoramos los caminos de la paz por culpa del orgullo herido? Esta historia nos desafía a mirar hacia adentro, a buscar la sabiduría de lo alto y a comprender que incluso una sola voz, cuando es guiada por Dios, puede ser un instrumento de cambio. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite conocer el poder de la sabiduría. Deja tu comentario contándonos qué te impactó más sobre el viaje de Abigail. Y antes de irte, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y activa la campana para recibir más historias que edifican, inspiran y muestran cómo la palabra de Dios continúa viva y transformadora. Porque como Abigail, tú también puedes ser la respuesta de Dios en el momento adecuado para las personas adecuadas.